Sí. Sí se ve, profe. Ya, ok. Bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una clase más de matemática. Estábamos viendo en esta tercera unidad geometría, ¿cierto? Recuerdan que la semana pasada vimos el triángulo rectángulo, que lo vamos a ocupar, por eso lo estuvimos recordando, lo que eran los catetos, la hipotenusa, ¿cierto? Y cómo encontrar la medida de uno de los catetos o bien de la hipotenusa cuando la desconocemos y sí conocemos el valor de los otros dos lados, ¿ya? Y también vimos lo que es la circunferencia. En la circunferencia, ¿cierto? Veíamos que teníamos el contorno, aclarar bien, o sea, entender bien lo que es circunferencia y lo que es círculo. Ya algunos a la circunferencia le llaman círculo, no es lo mismo. Ya viene de donde mismo, pero no son lo mismo. O sea, cuando hablamos de circunferencia es el contorno, ya como el perímetro. Esto es una circunferencia. Este es el centro y esto es el radio, ¿ya? Si recuerdan de la clase anterior. También si este trazo lo continuamos hasta el otro lado, hasta el otro extremo, hacemos un solo trazo, eso es el diámetro de esta circunferencia. Cuando es círculo, el círculo, además del borde de la circunferencia, digamos, es cada uno de los puntos que están adentro, es decir, es como si esto estuviese rellenito, ¿ya? Bien, ¿con qué vamos a continuar el día de hoy? Dijimos que cada trazo que tirábamos desde el centro de la circunferencia hasta el borde de la circunferencia también es el radio, ¿ya? Supongamos que esto entonces forma aquí un ángulo, le vamos a llamar ángulo alfa por ahora. Los ángulos se nombran generalmente por letras griegas, ¿ya? Alfa, beta, gamma, delta, etc. Ya siendo alfa, hay un alfabeto griego, alfa la primera letra, beta la segunda, etc. ¿Ya? Este es el centro O. Y estos puntos les vamos a llamar A y B. ¿Ya? Entonces, este es el ángulo alfa, es lo mismo que el ángulo A o B. ¿Ya? En el caso de una circunferencia, cuando tenemos este ángulo de aquí es el ángulo A o B. ¿Ya? No es el ángulo B o A. El ángulo B o A sería el ángulo de afuera, ¿ya? Que es un ángulo bastante mayor en este caso. Entonces, tenemos las medidas o los datos conocidos aquí. Tenemos, ¿cierto? Ese que es el radio y este que es el radio. ¿Ya? Pero esto de acá, este trozo que hay acá, ¿ya? Esto se llama arco. Y también podemos nosotros conocer la medida del arco de esta circunferencia. Entonces, este de ahí es un arco. ¿Ya? Esta región geométrica que se ve acá se llama sector circular. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos todo esto que es el círculo, pero cuando contemplamos solo una parte de él, se llama sector circular. Lo vamos a ocupar, por eso estamos hablando precisamente de esto ahora. Sabemos cómo calcular, ¿cierto?, el radio de una circunferencia, porque si conocemos, podríamos conocer, por ejemplo, el perímetro, ¿cierto? Podríamos conocer todo el perímetro de la circunferencia, y al conocer el perímetro podemos nosotros determinar
cuál es el radio de la circunferencia, incluso el diámetro, ¿ya? Podríamos conocer entonces, sabiendo el radio, podemos conocer el perímetro, ¿ya? Pero ahora, ese arco se puede llamar así, mire, arco AB. Cuando tenemos ese símbolo ahí arribita, que es como de una semicircunferencia ahí, ese signo significa que es un arco. Antes hablábamos, ¿cierto?, de AB con una línea sobre ellos, con una barra ahí, ¿cierto? Ese es un trazo recto. En este caso, cuando lleva esa forma, estamos indicando que es un arco, ¿ya? El arco AB. Lo que nosotros queremos saber ahora, ¿cuál es la longitud de ese arco? ¿Ya? Ya por si necesitamos en algún minuto conocer la medida de ese arco. Alguien está tratando de entrar a la clase aquí. Entonces esto es longitud, ¿ya? O la medida del arco, o sea, lo que mide el arco, ¿ya? Longitud del arco AB. Ahora, veamos cómo podríamos nosotros encontrar la medida de esa longitud. A ver, tenemos dos opciones. Una de ellas es cuando nosotros conocemos el ángulo, ¿ya? ¿De qué forma? Primero pensémoslo, a ver, ¿de qué forma podríamos nosotros conocer esta medida? Bueno, una forma sería que nosotros conociéramos el perímetro de la circunferencia y ahí saber a lo mejor qué proporción es ese arco del perímetro de la circunferencia. Y la otra forma que podemos nosotros también utilizar es que a lo mejor conocemos la medida del ángulo, ¿ya? Si nosotros conocemos la medida de este ángulo, lo sacamos también en proporción de la... Lo sacamos en proporción de la medida completa, un ángulo completo. ¿Cuánto mide el ángulo completo en una circunferencia cuando yo doy toda la vuelta? 360 grados. Perfecto. ¿Quién? Felipe. Perfecto. 360 grados mide entonces la circunferencia completa. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos calcular la longitud del arco AB? ¿Podría ser que si eso mide 360, separarlo en partes iguales? Los 360 separarlo en partes iguales. Ya. Ahí podría ser una medida exacta. Esto está muy bien. O sea, en partes iguales que midan este ángulo, ¿cierto? O sea, este ángulo en el fondo repetirlo hasta que complete la circunferencia. No siempre va a dar un valor exacto. Podría ser un valor decimal, ¿cierto? Que este ángulo aquí dentro de esta circunferencia a lo mejor cabe, no sé, este podría ser unas 5 veces, pero también podría ser 5,2, 5,7 veces, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué podríamos hacer entonces? Determinar el perímetro de la circunferencia completa, ¿cierto? El perímetro. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? ¿Alguien se acuerda? Para calcular el perímetro de esta circunferencia. 2 radios. El radio, 2 veces el radio. Exacto, por ahí va la cosa. 2 veces el radio y por pi. Perfecto, perfecto, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo sacamos una parte de esto, de este perímetro? Entonces, fíjense bien, lo que podría hacer yo ahora es, ¿qué pasa si esto, dijimos que todo la vuelta completa, digamos, el ángulo el completo, mide 360 grados? Eso implica que yo esto lo podría dividir por 360,
¿qué es lo que obtengo con eso? Obtengo la longitud, la unidad, digamos, ¿sí? Para 1 grado en el fondo, para 1 grado, porque lo estoy dividiendo en 360. Sabemos que 2R por pi o 2pi por R, que da lo mismo, ¿cierto? Es el perímetro completo, o sea, los 360 grados. Si yo divido eso por 360, en el fondo estoy sacando para 1 grado, ¿sí? ¿Se entiende? Y aquí tengo la medida del ángulo alfa, entonces, lo que mide el ángulo, o sea, si yo lo tengo para 1 grado, pero el ángulo alfa, por ejemplo, mide 30 grados, lo multiplico por 30 y tengo entonces la longitud, ¿cierto?, del arco para esos 30 grados. En el fondo, lo que tendría que hacer para generalizar, no hacerlo con una medida únicamente, tendríamos esto que multiplicarlo por el valor del ángulo. Si el ángulo, como decía, si mide 30 grados, lo divido el perímetro por 360 y lo multiplico por la medida del ángulo. Al dividir por 360 obtengo la medida del arco de 1 grado, y de esa forma después yo lo multiplico por el valor del ángulo, ¿cierto?, de alfa, si es que lo conocemos, obviamente, y de esa forma tengo el perímetro, digamos, o la longitud de ese arco, el perímetro parcial, digamos, ¿cierto?, parcializado. ¿Se entiende entonces, cierto? Tengo el perímetro de la circunferencia, lo divido por 360 y lo multiplico por el valor del ángulo. De esa forma, entonces, tengo la medida de ese arco. Otra cosa que podemos calcular, que podríamos necesitar calcular, es, que lo vamos a utilizar después para el cono, es el área de este sector circular ahora. ¿Ya? No es que no me raye el plumón, yo no rayé. Para que no se vea tanta cosa aquí. Pero yo podría, aquí calculo el sector circular, ¿cierto? En este caso estoy calculando la medida del arco AB, y de esa forma yo podría calcular el perímetro de este sector circular. Por ejemplo, podría calcular el perímetro, claro, porque calculo la longitud del arco y a eso le sumo el radio 2 veces, ¿cierto? Le sumo el radio y le sumo otra vez el radio. De esa forma tengo el perímetro de este sector circular. Ahora, ¿cómo puedo obtener? Lo vamos a anotar aquí para que... Entonces el perímetro lo vamos a poner. Perdón, algo se me metió en la garganta, me trapiqué. El perímetro del sector circular sería el radio 2 veces, ¿cierto? Sería esta medida. Recuerden que el perímetro es todo el contorno de la figura, y la figura en este caso es un sector circular. Sería 2 veces el radio más la longitud del arco AB. Solo lo vamos a anotar así por ahora. Ya, eso sería entonces el perímetro de este sector circular. Pero también puedo necesitar yo encontrar el área de este sector circular, ¿cierto? El área lo podría calcular igual que, bueno, de manera similar que la longitud del arco. O sea, podría usar el mismo razonamiento, ¿cierto? O sea, decir, ¿cómo obtengo el área de este sector circular, de esta región, sacándolo del área completa, de toda la circunferencia, una porción? Veamos entonces. ¿Cómo podría determinar el área? A ver, ¿quién me podría decir cuál podría ser una fórmula para calcular el área de este sector circular?
¿Se podría como calcular el área de toda la circunferencia? Ya, ¿y eso cómo sería? ¿Cuál sería la fórmula? Era diámetro por... No, eso no es con No, no, no. el diámetro. Es pi por radio al cuadrado. Eso, perfecto. Bien, Sofi. Pi por el radio al cuadrado. ¿Recuerdan? Ese es el área. Entonces ahí tendría el área de toda la circunferencia. Y después restarle la parte del arco. No restarla. No restarla, porque en este caso yo lo que quiero, no necesito el área de toda la circunferencia. Ya, no necesito el área de toda la circunferencia. Lo que hice, ¿qué hice yo acá? Saqué una proporción. ¿Ya? Es decir, multiplico por alfa y divido por 360. O lo puedo hacer al revés, dividir por 360 y multiplicar por alfa. Aquí puedo hacer lo mismo. Lo que yo necesito calcular no es el área completa, sino que de esa área completa, yo sacarle la proporción que corresponde a este sector circular. Es decir, podría yo multiplicarlo por alfa y dividirlo por 360. ¿Ya? Nótese que yo podría escribirlo, fíjense cómo está escrito ahí, ¿cierto? Yo dije, lo divido por 360 y después lo multiplico por alfa. Yo podría escribirlo así para que, o sea, decir que el alfa está partido por 360, que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque solo tengo multiplicaciones y divisiones. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría a lo mejor poner 2 partido por 360 y eso multiplicarlo por el radio, por pi y por el ángulo. ¿Cierto? Da lo mismo. Pero en el fondo, ¿por qué lo escribí así ahora? Para separar entonces, identificar de que esto es el perímetro de la circunferencia multiplicado por alfa y partido por 360. Es como cuando nosotros tenemos un total, ¿cierto? Y le queremos sacar una fracción, ¿ya? Le queremos sacar una fracción, por ejemplo, un cuarto. Se multiplica por 1 y se divide por 4. O sea, eso es sacarle una fracción. Del total, multiplico por 1, divido por 4. Si quiero un medio, multiplico por 1 y divido por 2. ¿Se fijan? Si es 3 cuartos, multiplico por 3 y divido por 4. En este caso, el total es 360. Entonces multiplico por el ángulo, la medida del ángulo, ¿cierto? Y divido por 360. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, quiere decir que aquí estoy trabajando con el perímetro y aquí estoy trabajando con el área. ¿Ya? Ahora, hay otra forma también de calcular el área, que en algún minuto también nos va a servir esta otra fórmula, podemos tener acá otra fórmula, que es lo mismo, es pi por r al cuadrado, siempre pensando en que del total de la circunferencia, yo quiero sacar una parte de ella, ¿ya? Que en este caso es un sector circular. ¿Ya? Es como también cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, esto, espero que no les dé hambre, pero supongamos que esto es una pizza, ¿cierto? Y yo le saco un trozo a la pizza. Normalmente se corta desde el centro hacia afuera o se trata menos de llegar hasta el centro para que todos toquen una cantidad similar, ¿cierto? Lo más parecida posible. Entonces yo le saco esto y quiero calcular el área de esto otro. Ahí, en ese caso, yo podría calcular el área de toda la pizza si conozco su radio, que sería fácil conocer el radio, sería cosa de medir nomás. Saco el área de la circunferencia completa, después saco el área del sector circular y se lo resto. Ahí se usa la resta, ¿cierto? Cuando yo ya no tengo el área completa, sino que es solo una parte. ¿Ya? Entonces ahí muchas veces conviene primero calcular el área completa, después calcular el área del trozo que le tengo que quitar y los restos. ¿Ya? Pues bien, decía entonces que podríamos a lo mejor ocupar otra fórmula para calcular el área de este sector circular. Le vamos a poner aquí SC
para decir que el sector circular. Se me olvidó ponerlo porque no es obviamente el área de toda la circunferencia, solo del sector circular. Entonces, así como yo podría determinarlo si es que conozco el ángulo, también podría ocurrir de que yo no conozca el ángulo, no tenga la medida de ese ángulo. Pero sí podría a lo mejor conocer la medida del arco, la longitud de ese arco. Si conozco la longitud del arco, ¿qué es lo que podría hacer en ese caso? Ahí ya no me sirve los 360 grados. Si conozco la longitud del arco y conozco el perímetro de la circunferencia, lo podría sacar también en proporción, ¿cierto? Entonces yo lo podría multiplicar en este caso por la longitud del arco AB, o sea, por este segmento, ¿cierto? Por este arco, y dividirlo por el perímetro de la circunferencia. ¿Se entiende? O sea, yo podría ocupar cualquiera de estas dos fórmulas. En ambos casos estoy trabajando con el área de la circunferencia. Solo que la proporción yo podría sacarla de dos formas. Una es que no conozca ni el perímetro, ni el arco, ni la longitud del arco, y sí conozca el ángulo. Y la otra forma es que yo no conozca la medida del ángulo, pero sí conozco la medida del arco y conozco también el perímetro de la circunferencia. Entonces la proporción la puedo sacar de esa otra forma. En ambos casos es multiplicar por un valor y dividir por el total, ¿cierto? Multiplicar por el ángulo y dividir por los 360, que es el total, o multiplicar por el arco y dividirlo por el perímetro de la circunferencia. ¿Ya? Esas son las cosas. Podría conocer el perímetro si conozco el radio, por ejemplo. Ahí sería fácil calcular el perímetro y a lo mejor, por algún motivo, conozco el arco de la medida de ese arco, ¿cierto? La longitud. Entonces, esas fórmulas, anótenlas ahí para que después seguramente las vamos a ocupar. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Alguien todavía tiene dudas con respecto a esto? ¿Profe? Sí, dígame. Entonces las fórmulas del área y las dos del área sería como la opción rápida y la opción larga. ¿Una cosa así? No. Por ejemplo, la de 360 sería como la opción rápida. No, porque en ambos casos es multiplicar por un valor y dividir por el otro. ¿De qué depende si yo voy a utilizar esta fórmula o esta fórmula? Depende de qué es lo que yo conozco. A lo mejor yo conozco el ángulo alfa, me dicen, el ángulo alfa es de 45 grados. Si yo conozco la medida del ángulo de 45, entonces utilizo esta fórmula. Multiplico por 45 y divido por 360. Ahora, si yo no conozco la medida del ángulo, es imposible que lo pueda sacar así porque eso para mí es desconocido. Pero a lo mejor conozco el radio, podría sacar el perímetro, y conozco la longitud del arco. A lo mejor conozco esta medida, lo que mide esto. En ese caso, lo saco con esta otra fórmula. ¿Ya? O sea, depende de cuáles son los datos que yo conozco, es cuál fórmula utilizo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí entendí. Ya, ok. Entonces, vamos a borrar acá y si alguien no alcanzó a anotar, recuerden que después voy a subir el video al IRMI y ahí lo pueden revisar y para que lo anoten en su cuaderno. Por favor, espero que el cuaderno lo estén ocupando igual como si estuviésemos en clase en el colegio. O sea, todas estas clases utilicen el mismo cuaderno. No vayan anotando así en hojas sueltas, por aquí, por allá. Y los ejercicios también. Resuélvanlo en el cuaderno, las tareas, ¿cierto? Y a eso le toman fotos.
ya saben, siempre con el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Dijimos el otro día que hay cuerpos geométricos. ¿Cuál es la diferencia ahora entre una figura geométrica y un cuerpo geométrico? Es que la figura geométrica es lo que se dibuja aquí en el plano, ¿ya? Un triángulo, un círculo, un cuadrado, ¿ya? Eso es una figura geométrica, que son en el fondo en dos dimensiones, que a lo mejor conozco un largo y un ancho, por ejemplo, ¿ya? O en el caso de la circunferencia es una figura geométrica. Cuando esto ya tiene volumen, o sea, cuando ya lo puedo ver en tres dimensiones, como esto, ¿cierto? Ya es un cuerpo geométrico. El otro día vimos mediante que hay cuerpos geométricos que se forman por rotación de una figura geométrica, ¿cierto? Vimos que por la rotación de un rectángulo o un cuadrado se forma algo como esto, ¿cierto? Que es un cilindro. Por la rotación del triángulo rectángulo se forman los conos, ¿sí? Y también por la rotación de una semicircunferencia se forma la esfera, que es el producto final al que nosotros debiésemos llegar, que yo creo que será ya la próxima clase. Vamos a comenzar con lo más simple, algo que ustedes ya debieron haber trabajado el año pasado, y de hecho el cilindro tendría que haber sido antes incluso. Pero no sé yo bien lo que han visto, como soy nuevo acá con ustedes en el colegio en general. Vamos a ver los tres. Bien, entonces dijimos que por la rotación de un rectángulo se forma un cilindro, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos eso en la clase anterior? Eso es un cilindro, ¿cierto? Como decía, esto es un cilindro. El cilindro tiene aquí un radio. Tiene un radio. ¿Por qué? Si nosotros incluso este cilindro podría tener tapas, ¿cierto? Una tapa por arriba, una tapa por abajo. Entonces, esas tapas, ¿cierto? La forma, si nosotros lo miramos así, es una circunferencia. Por lo tanto, esto tiene un radio, tiene un diámetro, obviamente, y eso tiene un radio, que es la misma medida si se forma por la rotación de un rectángulo. Esto es el radio. Y aquí, este sería como el eje, ¿cierto? De donde se giró el rectángulo en este caso. Y por lo tanto tenemos ciertas medidas aquí. Creo que por aquí tengo. ¿Recuerdan que la clase anterior yo se lo mostré de esta forma? Sería esto. Esto yo lo hago girar, ¿cierto? Y formo el cilindro. Por lo tanto, el radio de ese cilindro sería esta medida del rectángulo. Y este lado de acá, ¿cierto? Que sería el ancho y el largo puede ser, ¿cierto? Esta medida de acá, este lado es el que genera en el fondo, ¿cierto? El que genera el cilindro. Por lo tanto, a esto, que sería como la altura de este, porque la tengo así, ¿cierto? Se le llama generatriz, ¿ya? Generatriz.
Ya por eso que es probable que ustedes encuentren de repente escrito eso, no como la H que comúnmente se utiliza para el alto, ¿cierto? Aunque en un rectángulo normalmente no se habla de alto, sino que se habla de largo y ancho, pero es lo mismo, ¿sí? Depende de cómo uno tenga la figura, ¿no? Ya, pero recordemos que esas son figuras en 2D, 2 dimensiones. Entonces esto se llama generatriz. Para el caso de el cilindro, sería este lado de aquí, ¿cierto? Uno de los lados del rectángulo. Recuerdan que también lo hicimos con un triángulo rectángulo, que ahí al rotar lo que forma es, en este caso, el cono. Por lo tanto, la generatriz sería esto, porque es el lado que forma el cono. Este de acá lo que va a formar es un círculo. Entonces la generatriz sería este lado. ¿Qué lado sería esto? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. Correcto. ¿Por qué? Porque como es un triángulo rectángulo, claramente el ángulo recto está aquí. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, en el caso del triángulo rectángulo, la generatriz sería la hipotenusa. Ahí siempre es la hipotenusa, ¿ya? Ok. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular el área y el volumen de este cilindro? Pensemos. Voy a tomar... ¿Sería radio elevado a 3? Miren, vamos a tratar de deducirlo. Vamos a tratar de deducirlo. ¿Qué es lo que es el área de un cuerpo geométrico? Es todo el contorno, toda la parte de afuera. Es como que en 2D fuese el perímetro, en el fondo, pero aquí es área. Fíjense bien, yo tengo esto con una tapa, con otra tapa aquí abajo, y más todo el contorno del cilindro. Todo esto es el área. En el caso de los cuerpos geométricos hablamos de área y volumen, ¿ya? El contorno, toda la parte de afuera, sería, como si esto estuviese hueco adentro, sería el área, ¿ya? Pero si yo esto lo lleno con algún líquido, ¿cierto? Tuviese la tapa aquí abajo y lo lleno con un líquido, todo eso me está ocupando un volumen, ¿cierto? Eso sería el volumen de esta figura, de este cuerpo geométrico. Entonces pensemos, vamos, como es todo la parte de afuera, voy a hacer lo siguiente, voy a cortar este cilindro. Espera un poquito aquí. Mi fuerte no está en las manualidades. Y lo voy a estirar. ¿Qué se formó? Si fuese una figura, aquí está en 2D. ¿Qué figura geométrica se me formó? Perfecto, un rectángulo. Es un rectángulo. Entonces, si yo estiro esta figura, ¿cierto? Este cuerpo geométrico, se me forma aquí un rectángulo. Un rectángulo. ¿Y qué es lo que tendría yo que calcular para encontrar el área de este cilindro? Que es todo el contorno. Pero incluido todo, si se fijan aquí, es todo esto. ¿Qué es esto? ¿El perímetro? No, porque el perímetro es solo el contorno. Si yo quiero todo lo de adentro, completo, largo por ancho. Eso, perfecto. Largo por ancho, que sería el área. El área del rectángulo, así de simple. Entonces, este sería el área del rectángulo, que sería el largo por ancho. Ahora, supongamos que esta es la figura que yo corté, ¿cierto? La abrí, la hice 2D en el fondo. Antes que eso, ¿qué me falta aquí?
para que sea el cilindro. Recuerden que esto va con tapa. Ya, lo que me falta aquí es, ahí tiene que ver con el radio, son las tapas. O sea, las tapas que serían estas. ¿Cierto? Aquí tengo dos tapas. Estas son las tapas del cilindro. Y es completo. Esto de lado. Que las dos tapas son iguales, obviamente, porque el cilindro es regular. Sería todo el área de este círculo. ¿Sí? Entonces necesito el área de este círculo, el área de ese círculo. Y obviamente para eso necesito conocer el radio, ¿cierto? Entonces sería esta área más esta área, ¿cierto? Entonces lo vamos a escribir primero y de ahí vamos a deducir la fórmula. Sería esta área y esa área que son iguales, porque las tapas y el fondo son iguales, ¿cierto? Entonces sería 2 veces el área del círculo, ¿cierto? De la circunferencia. El área de circunferencia en el fondo es lo que forma el círculo. Más el área del rectángulo, que sería esta. Sería el largo por el ancho. ¿Ya? Que en el fondo sería, si conozco el radio de estas circunferencias, entonces el área del cilindro, lo vamos a escribir hasta ahí nomás para que no llegue tan allá. El área del cilindro sería, ¿cuál sería el área del círculo? Sabiendo que por el momento no conocemos el radio, lo dejamos expresado como el radio, ¿no es cierto? Pi por el radio al cuadrado. Pero 2 veces. 2 veces. 2 veces pi por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado entonces sería el área de este círculo, también el radio al cuadrado, el área de este otro círculo, y al sumar los dos tenemos 2 veces esa figura. Más el área del rectángulo. Ya. Como no conocemos las medidas por ahora, ¿podría yo saber cuál es el largo del rectángulo? Ya sé que el alto es la generatriz. Esa G. ¿Cierto? La generatriz es el alto. O sea, si yo conozco la medida de la altura del cilindro, pero este largo, ¿alguien dijo por ahí sería el diámetro? No. No. Este largo, yo lo puedo saber. Lo puedo saber. ¿Por qué? Porque recuerde que son la base es la circunferencia. Y recuerden que yo esto lo corté, pero tiene el mismo perímetro, si se fijan, el perímetro de esta circunferencia sería lo que mide este largo. ¿Se dan cuenta, no? Este largo, si yo lo enrollo nuevamente, me hace el perímetro de estas circunferencias. ¿Se entiende? Para que no queden colgados. Sería entonces el perímetro de la circunferencia. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? 2 veces el radio por pi y por la generatriz, ¿cierto? Este sería el largo, que sería 2pi por r o 2r por pi, a lo mismo, ¿cierto? Dos veces el radio por pi y por
la generatriz. Entonces este sería el largo por el ancho. ¿Se dan cuenta cómo llegué yo a eso, cierto? Entonces esto que sería la circunferencia, el área de la circunferencia por 2, más el perímetro de la circunferencia, que sería el largo de este rectángulo, por el ancho, que es la generatriz, que es un valor que debería conocer. Ya sería cosa de medirlo simplemente. Pues bien, esto yo ahora podría factorizar. Alguien podría trabajar la fórmula de esta forma, pero es como largo. Yo podría calcular el área de este, de circunferencia del cilindro. El área del cilindro. Puedo factorizar, que recordemos lo que es factorizar. Ver los términos que se repiten, sacarlos fuera del paréntesis, y dentro del paréntesis dejo lo que no saqué, ¿cierto? Es decir, para empezar tengo repetido un 2. Tengo repetido pi. Y R tengo 2 aquí y tengo una allá. La G no está repetida, ¿cierto? El radio tengo una aquí y acá tengo 2, ¿cierto? Porque es R por R. Radio al cuadrado, ¿cierto? R por R. Puedo sacar un radio, ¿cierto? No puedo sacar los dos porque acá tengo uno solo. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es solo factorizar. Y veo lo que me quedó. Como tenía 2 radios, me quedó un radio. ¿Cierto? Saqué uno, por lo tanto quedó uno allá. El 2 y el pi los saqué fuera del paréntesis. Por lo tanto, de este término, de todo este término, adentro del paréntesis me quedó solo la R, una R. Después, obviamente, me queda el signo más. Y de este segundo término, el 2 lo tiré fuera, el R lo tiré fuera, el pi lo tiré fuera. Solo me quedó la G. Por lo tanto, sería 2pi por R. ¿Qué sería eso? El perímetro. ¿Se fijan? El perímetro lo multiplico por el radio más la generatriz. O sea, podría yo, si conozco la medida del radio, conozco la altura del cilindro, ¿cierto? El valor de la generatriz, esos dos valores los sumo, después le calculo el perímetro de la circunferencia y multiplico ambos valores. Entonces la podemos resumir, aquí tengo el otro plumón. Entonces de este segundo término, como saqué acá, me quedó solo la G. ¿Ya? Entonces de esa forma sería como la forma más rápida de poder calcular el área de ese cilindro. Ahora, ¿cómo podría calcular el volumen? Vamos a cerrarlo aquí. Un recuadro. ¿Cómo podría encontrar el volumen ahora de este cilindro? Vamos a tratar de armar de nuevo el cilindro, pero ya lo corté. El cilindro entonces dijimos que tenía un fondo y una tapa, ¿cierto? O sea, es esta misma medida, este mismo círculo, yo lo repito hacia arriba, lo repito. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que me indique la generatriz, ¿cierto? Que sería este lado.
el volumen en el fondo sería como que yo este cilindro, pongo otro de estos mismos encima, el círculo, ¿cierto? Pongo el círculo ahí, pongo otro encima, otro encima, otro encima, otro encima, y ahí relleno todo el cilindro. Me queda todo llenito por dentro. Dijimos que el volumen es el contenido, lo que tiene adentro, ¿cierto? Todo el espacio que ocupa, digamos, este cilindro. Por lo tanto, no es tan complicado encontrar el volumen de este cilindro. Es simplemente el área de este círculo, ¿cierto? Lo vamos a escribir primero, como lo escribimos allá, ¿cierto? Sería el área del círculo, pero lo multiplicamos por la generatriz. Entonces, ¿se fijan bien? Ahora es como más fácil, porque yo esto simplemente lo repito hacia arriba. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Eso es cuando diciendo una vez, dos veces, tres veces, es una multiplicación. Si la generatriz mide 10, entonces 1, 2, 3, 4 por 10. ¿Se fijan? Por lo tanto, el volumen del cilindro sería el área de la circunferencia, que también lo vamos a dejar expresado, porque no tenemos medida aquí, estamos generalizando. Entonces, el volumen sería el área de la circunferencia. ¿Cuál es la fórmula del área? Pi por el radio al cuadrado y por la G nomás. Por la generatriz. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahí algo? ¿Cómo encontrar entonces el área y el volumen del cilindro? ¿A alguien no le quedó claro alguno de ellos? Perfecto, Sofía, ahora entendió. Ya, pues entonces veamos un ejercicio y después en el IRMI va a aparecer una tarea que va a ser bastante sencilla. Simplemente tienen que tener las fórmulas, obviamente, porque vamos a tener que calcular área y volumen de algunos cilindros. ¿Ya? Voy a borrar acá en la pizarra. Entonces, por ejemplo, calcular área y volumen. A ver, alguno que sea... del siguiente cilindro, lo vamos a dibujar mejor. Aunque yo no soy muy bueno para el dibujo, pero... Ya. Entonces que el radio mide 15 centímetros. Y el alto mide 14 centímetros. Ya,
Bueno, cuando no conocemos, si tenemos un cilindro y ustedes quieren calcularle el área y el volumen, al tener el cilindro, obviamente, uno puede calcular con una regla, puede medir el diámetro, por lo tanto, del diámetro al dividirlo por 2 tenemos el radio, y también podemos medir la altura. ¿Qué dice en el radio, profe? Ah, está muy pequeñito aquí. Vamos a escribir mejor. Radio igual 15 centímetros. ¿Ya? El radio 15 centímetros y la altura 14 centímetros, que sería en este caso la generatriz. Ya, pues les doy un par de minutos para que lo resuelvan y lo vamos a resolver aquí en la pizarra, ¿ya? No es necesario que multipliquen por 3,14 en el caso de pi, basta con que lo dejen como pi solamente, ¿ya? Así que, ¿qué? Si alguien lo quiere calcular, con una calculadora puede obtener el resultado final. Listo. Oye, aquí sí está una bala. ¿Alguien no sabe ni siquiera cómo empezar a hacerlo? ¿O están todos trabajando en el ejercicio? Está en eso la zona. Ya, pues vamos a tratar de resolverlo aquí en la pizarra para que vean cómo se resuelve, aquellos que todavía no han terminado.
ni siquiera Profe, hacerlo, simplemente ocupar las fórmulas, ¿ya? Y ahí profe, Profesor, quedó pegado tu internet. Chicos, esperen un poquito, tengan paciencia, son cosas que pueden pasar. Sabemos que internet es inestable muchas veces. Así es que ya el profe seguramente se va a reconectar para continuar con el ejercicio. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el profe. ahí sí, ¿me escuchan? Ay, sí, ahora sí. Se me fue en la mañana me pasó 5 veces con el primero medio, por suerte aquí fue al final. No, nada, y fue al final de la clase, no se preocupe. Claro. Ya, entonces, ¿cómo resolvemos? Dijimos que 2 veces el radio por pi y por el radio más la generatriz, que sería la altura del cilindro, ¿cierto? Y eso es cosa de resolver nomás ahora. Es decir, el área sería 30 por pi y por 15 más 14, 29. ¿Ya? profe nos está mostrando su cámara. ¿Cómo? ¿No ven? No, está con la cámara apagada. No se ve la cámara. Ah, Yo también veo la cámara. sí la veo. Ah, ya. Ya. Entonces, 2 por 15, 30, 15 más 14, 29. Y sería finalmente el área 30 por 29. Vamos. 25. 870 pi. ¿Está bien? Si es que no multiplique más. Sí. 870 pi. Y el perímetro. ¿Cómo era el perímetro? O sea, el perímetro, perdón. El volumen. El volumen. El volumen dijimos que era el área de la circunferencia, es decir, el radio al cuadrado por pi, y eso por la generatriz. ¿Sí? Que era por 14. Alguien lo calculó para no estar pensando porque es 15 al cuadrado y por 14. ¿Alguien lo calculó eso? A mí el total me dio 9.891.
Que yo lo calculé con el pi también. 800. Todo junto. Ah, y, o sea, le dio con decimales aquí, ¿No? ¿no? Porque No, no me dio con decimal. si lo queremos dejar con pi, sería 15 por 14, nos da 15 por 15. Ay, un número muy grande, no tengo aquí a mano una calculadora. Pero lo pueden dejar como con pi o lo pueden calcular como le hizo la Kichi ahí. Entonces, 15, Sin el pi son 3150. 15 por 14. Claro. 3150 pi. ¿Ya? Ahora, como son centímetros, el área queda en centímetros cuadrados. ¿Ya? Porque está en centímetros. Si fuesen metros serían metros cuadrados, si fuesen kilómetros serían kilómetros cuadrados. O sea, la unidad de medida que se dé, pero al cuadrado. El área es siempre al cuadrado. El volumen es al cubo. Se puede... cubo dije y escribí un 2. Se puede escribir como cm elevado a 3 o como lo escriben en los envases de bebida, cc, centímetros cúbicos. Es lo mismo, se fijan, las bebidas son centímetros cúbicos porque el líquido está lleno de ese líquido, el envase. ¿Ya? Entonces son centímetros cúbicos. Eso es importante dependiendo de la unidad de medida que se utilice. Se dan cuenta que no es nada complicado, o sea, nos demoramos más en tratar de llegar a las fórmulas que en resolver después del ejercicio, en encontrar el área y el volumen de este cilindro. Bien, pues, ¿qué nos queda? La próxima clase vamos a ver el área y el volumen del cono y también el área y el volumen de la esfera. ¿Ya? Bien, pues, jóvenes, será entonces hasta la próxima clase, que sería el próximo miércoles. No olviden, por favor, visitar Lirmi. Si algo no les quedó claro, vuelvan a ver el video de la clase para que les quede claro, ¿cierto? Y además desarrollen la tarea que ahí se les deja. La tarea de la semana pasada era bien cortita. Si ustedes la hacen al tiro, no van a tener problema. En un ratito la van a tener desarrollada. Igual que ahora, el área, el volumen, a lo mejor alguno del sector circular, algún ejercicio también puede haber por ahí. Pero por favor, desarrollen al tiro los ejercicios. No esperen hasta el final. ¿Ya?